Cafeteros y cafeteras, bienvenidos a una nueva temporada, a un nuevo año de Café con Cristo. Este año les vamos a hablar sobre la potencialidad de Dios en sus vidas. Les ayudaremos a maximizar su potencial, a conectar con quienes son, a lo que ustedes hacen, qué significa conocer a Dios, por qué es importante conocer a Dios y sobre todo que conocer a Dios nos lleva a conocernos a nosotros mismos. Les garantizamos un podcast de mucha bendición para sus vidas. Y recuerden que este podcast es producido por los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un café con Cristo a cualquier hora cae bien, así que trae la taza y la cuchara. Prepara tu corazón para la nueva temporada de Café con Cristo. Hey, mi gente, Dios te bendiga y bienvenido al primer viernes de Cuaresma. Oye, ¿cómo te fue con la ceniza? ¿Te la pusiste o qué? Bueno, habrá que poner foto en Instagram para que le crean a uno, porque no, la gente no como antes que tú pones la ceniza y ya, habrá que poner foto y vaina. Bienvenido a Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Mi nombre es David Bisonó, el cafetero mayor. Y como siempre, una bendición que tú hayas elegido una vez más estar con nosotros. Entendemos que tienes muchas opciones, demasiadas opciones, pero en este primer viernes de Cuaresma, usted ha elegido sabiamente, correctamente. Dese usted mismo un aplauso, un beso, un abrazo. Porque usted es increíble. Usted, si nadie se lo ha dicho, lo dimos aquí. Usted es increíble. Y con nosotros, la Mujer Maravilla. La mujer increíble, la que para balas. Miren los ojos de Víctor. La patrona. Hola, David. Yeah. Quizás una cámara para ver a Víctor aquí con lo que puso la... Víctor, como, ¿y de quién está hablando este? Porque Víctor mueve los ojos y la cabeza en acknowledgement. ok. Diciendo que sí, que ok. Sí, es cierto. Bueno, todo. O sea, yo lo leí mal. Solo lo que dijo ahorita David. Lo leí mal. Porque a veces dice cosas que nada que ver. Pues, pero okay. bueno, bienvenidos a otro programa de Café con Cristo. El único café That's right. que es aceptado. Sí. Para el ayuno. That's el right. ayuno, perdón. Sí. La Cuaresma. Claro, es el único. Creo que hay un documento que van a soltar pronto de que el único café que debe tomarse en Cuaresma es Café con Cristo. Sí. Viene por ahí. Es un café con potencia. Sí, yo hablé con una gente potencia ahí. Espiritual. Hablé con gente ahí de autoridad y cosas. Es un documento que viene por ahí. Entonces, con firmas y sellos. Tienen como 45 firmas y 26 sellos. Apostillado y todo. No, hay nada increíble. Es increíble. DJ Vic. Hey, viernes. Aquí estamos bendecidos. Talk to me. Primer viernes de Cuaresma. Mi gente, estamos contentos como siempre. Esperemos que usted este tiempo de Cuaresma reciba bendiciones y gracias innumerables. Y vamos a continuar con este tema, ya que al final de la Cuaresma, cierto está que estamos de camino a la resurrección y que el resucitado tiene que hacer lo que Dios hizo sí o sí. Entonces este tema te va a ayudar para que tú te prepares para cuando llegue la resurrección, tú no tengas excusa. Amén, aleluya. Entonces mira, patrona, nos quedamos en Mateo capítulo 10. Quiero dar algunas connotaciones aquí, recordatorios. Mi gente, estamos orando por un avivamiento virtual con esto para que, y de nuevo, si lo que tú estás haciendo no es lo que Dios hizo, stop doing what you're doing right now. Quiero hablar varias cosas aquí, patrona, porque hablábamos de la paz, el amor, que son elementos necesarios para que Dios pueda confiarnos su poder. ¿Verdad? Por eso es que yo entiendo que Jesús en el discipulado fue muy estratégico en enseñarles a los discípulos que el mayor, o sea, ya lo sabían ya porque es de la ley de Moisés, pero que el mayor, el primero de todos los mandamientos es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y amar al prójimo también como a ti mismo. Pero llega un punto en donde Jesús en su discipulado le dice estas palabras, le da instrucciones a los discípulos. No hay tiempo para hablar esto, pero cada visión viene con una misión y cada misión tiene instrucción.
Voy a repetir eso. Cada visión viene con una misión y cada misión tiene instrucciones. Siempre. Este no es el podcast para eso, pero lo va a ver muy pronto o no sé cuándo, pero eso es importante. Repito, cada visión tiene una misión y cada misión tiene instrucciones. ¿Ok? Parece como, like, of course, pero no era of course antes de ¿tú me entiendes? Sí, hay que pensarlo, claro. Claro. Pero mira aquí las instrucciones que le da Dios a los discípulos en esta misión. Y le dice, Jesús, estoy en Mateo capítulo 10, versículo 5. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. No vayan a las regiones de los paganos ni entren en los pueblos de Samaria. Vayan más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Me encanta, o sea, el acercamiento del cielo. Luego dice, versículo 8, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los leprosos y expulsen a los demonios. Ustedes recibieron gratis este poder, no cobren tampoco por emplearlo. Entonces aquí el Señor les da a ellos autoridad. Les da autoridad. Pero esta autoridad se las dio después de un tiempo de discipulado. O sea, de un tiempo de preparación. Claro, donde ellos vieron cómo él vivía, cómo él amaba, cómo él servía. ¿Sí me explico? Luego de ver estas cosas, luego Jesús les da la autoridad. Mira, lo mismo vemos nosotros en el capítulo, me parece que es el 28. Si no estoy equivocado, aquí tengo mis notas. En el 28 del mismo capítulo 28 de Mateo, donde él dice lo siguiente. Estoy aquí en el versículo 16, ¿ok? Mateo 10 fue el anterior. Este es Mateo 28, versículo 16. Dice, así pues, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús le había indicado, y cuando vieron a Jesús lo adoraron, aunque algunos dudaban. Me encanta esto porque a veces pensamos, patrón, nosotros que Jesús solamente llama a ciertas personas, a ciertos calificados. Es más, antes de entrar en esta palabra, yo voy a leer algo aquí que no leí en Mateo 10, que para mí que va con esto de que adoraron aunque algunos dudaron, ¿verdad? La duda es saludable, patrona. La duda es saludable. Pero mira lo que en Mateo 10, algo que para conectar no solo la autoridad, para ver a quién Dios le da autoridad. Oye esto, patrona. Dice aquí, ¿dónde está esto? Espera, porque yo creo que esto es tan importante, esto. ¿Dónde estaba yo leyendo esto? Que Jesús... claro, es que estoy en el capítulo 11, David. ¿Qué pasó? Capítulo 10. Ok, aquí va. Esta conexión es muy importante. Hablando de Él les dio autoridad para sanar a los enfermos, resucitar, ¿verdad? Oye lo que dice después aquí en el versículo... en el mismo Mateo 10. Mateo 10... Cuando habla de que Él les da la autoridad para curar enfermedades, dolencias, llama a los discípulos, llama también a Mateo que él cobra impuestos. Luego también Él habla, y no que a mí me parece que yo creo que era aquí donde estaba, donde él dice, déjame checar mis notas aquí, donde Él dice, no, es en el capítulo 9, perdón, mi gente, donde Él dice lo siguiente. Hablando de a quienes Dios llama y por qué los llama, ¿verdad? En el capítulo 9 está el llamado de Mateo. En el versículo 9 dice que Jesús se fue de allí y vio a un hombre llamado Mateo. Mateo era el cobrador de impuestos. Dice que estaba sentado en el lugar donde cobraba impuestos y Jesús le dijo, sígueme. Y Mateo se levantó y lo siguió. De nuevo, Jesús, esto lo vamos en el episodio número 1 de esta semana, donde llama a Andrés, a Simón, ¿verdad? A Santiago. Ellos dejaron sus barcos. Mateo deja la mesa con dinero. O sea, imagínate una mesa, él está cobrando impuestos. Pues era cobrador de impuestos, sí, claro. Le traen el dinero y Jesús lo llama y él entiende que el llamado de Dios es superior a una mesa con dinero. Imagínate eso. Dice que él se para y deja todo. Me imagino ahí la gente, el reperpero, la gente buscando el dinero. Se fue Mateo, busquen el dinero. Pero yo lo que hice después. Al ver esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores?
Y Jesús lo oyó y les dijo: los que están buenos y sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan el significado de estas palabras. Lo que quiero es que sean compasivos y no ofrezcan sacrificios, pues yo no vine a llamar a los justos, sino a los pecadores. Esto para mí es importante, hablando de, porque a veces podemos llegar a pensar que Dios solamente equipa o le da autoridad y dones a personas X, ¿verdad? Y no es así, patrona. Yo creo que a veces el evangelio se ha mal interpretado, mal comunicado y hasta traficado con ella para decir que Dios solamente bendice a X persona, a estas sí, a estas no. Sí, que su palabra solo pertenece a unos pocos, ¿no? Algunos privilegiados, por decirlo de esta manera. Y una de las cosas que es importante entender es que Jesús le dio autoridad a estos discípulos, le dio su autoridad del Padre para llevar a cabo los planes del Padre, no los de ellos. Esto es muy interesante, patrona. Dios no le dio autoridad para que llevaran a cabo sus planes, sino los de Dios. De nuevo, otra cosa por la cual yo pienso, y esto lo hablamos fuera del aire, que por la cual yo puedo deducir que no es que el poder de Dios ha cesado, sino es que queremos usar el poder de Dios para bienes que no tienen que ver con el cielo, ni con Dios, ni con su propósito, ni con sus planes. Y yo entiendo que hasta que nuestros corazones no estén totalmente sanados y alineados con Dios, no esperemos que Dios derrame su poder sobre personas que no saben qué hacer con el amor de Dios. You know what I'm saying? So, estas personas, Dios dice, yo no vine yo vine por el que está enfermo, vine por el que está alejado, vine por el que, right? Y por eso en este tiempo también de Cuaresma, es un tiempo muy, muy apropiado para pensar en estas cosas, patrona. Porque Dios ¿por qué Dios le va a dar su poder y su autoridad a personas que lo van a mal utilizar, mal emplear? De nuevo, yo digo de nuevo, no es que el poder de Dios ha cesado, ni que no existe. Es que Dios no ha encontrado a quien confiarle su poder y su gracia. O sea, ahí es donde yo me he quedado un poquito como, no stuck, pero sí como que, ¿será por eso que Dios entonces confía y hace cosas? Ahora, otra cosa es que la demostración de poder no implica de ninguna manera santidad o elección. O sea, hay momentos que Dios actúa como actúa por la necesidad del que está ahí. Y esto lo vamos a hablar en un tema que vamos a hablar sobre la teología de los milagros. El por qué Dios desplaza, hace, no siempre es... Y no es señal de santidad, ni de, porque Dios utiliza a fulano, tiene que ser santo. No. Pero esa es la mala concepción que existe. Sí. Y por eso yo creo que también, David, hay a lo mejor hasta cierto rechazo inconsciente por no sentirse suficiente, ¿no? Para recibir ese valor de Dios, ese reconocimiento. Exacto. De sentirte tú merecedor, merecedora de ese poder, de esos bienes, de ese regalo tan maravilloso. Right. Y que tú eres reconocida por Dios. O sea, sí. Porque Pablo dice, qué bueno saber que no solamente yo conozco a Dios, pero soy conocido por Dios. O sea, es el ambos y, ¿verdad? Entonces, este tema a mí no sé, como que me cala profundo en el corazón. Además lo estoy compartiendo y hablando esto, porque ¿cómo vamos a hacer lo que Dios hizo si no amamos como Dios amó? Si no servimos como Dios sirvió. ¿Sí me explico? O sea, hay una conexión muy fuerte ahí en esas cosas. Por eso es que cuando Jesús está en la boda de Caná, por ejemplo, y el vino se termina, ¿verdad? Y la mamá dice, Jesús, o sea, el primer milagro fue servir a los demás. O sea, él desplazó su poder a través de una petición de su mamá. Entonces, hay una conexión ahí, patrona. Hay una conexión ahí que debemos de hacerle caso y debemos de preguntarnos nosotros que estamos buscando glorificar a Dios o caminar en sus propósitos. Estamos viviendo de tal manera donde le damos
de igual importancia al amor de Dios que al poder de Dios. O sea, una no tiene, ¿sí me explico? O sea, el amor de Dios por encima de todo y como consecuencia, producto de mi relación con Dios, Él me puede confiar X, no porque yo sea más ni menos. Exacto. ¿Sí me explico? Porque aún tú amando a Dios, no significa que tú eres perfecto. Puede ser que tú estás luchando con un pecado, una adicción, un comportamiento, un pensamiento. Pero si Dios sabe que te puede confiar su poder. O sea, ¿sí me explico? O sea, Dios no va a decir, cuando tú sanes de esa indolencia que tú tienes o ese pecado, Dios dice, mira, estás luchando con X, pero tu corazón es mío. Es lo que estaba pensando yo ahorita, es lo que compartimos creo que fue en el otro podcast, ¿no? O sea, que Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestras intenciones. Right. Y mira, en nuestra calidad humana, siempre va a haber algo con lo que vamos a tener un conflicto, un área de oportunidad para crecer. Absolutely. Y como decías tú, a lo mejor, no sé, alguna adicción o algo que muchas veces pudiera verse como una limitante grandísima. Claro. Para poderse sentir merecedor o merecedora del amor de Dios y de la confianza de su poder, ¿no? Right. Para si quiere hacer algo. Lo hablábamos ahorita de, por ejemplo, cómo a veces la misma gente dentro de la iglesia tiene tan mal corazón, David. Sí. Y juzga tan feo, ¿no? Y no puede ver, por ejemplo, a una persona con tatuajes. Claro. Con el pelo largo. Esa gente de tatuajes, Dios mío. Que se vista diferente. Esa gente con tatuajes. Que, mira, a mí me hizo muchísima gracia y muchísimo shock. Me causó ver alguna vez un comentario de que nosotros gozáramos tanto haciendo el programa, o sea, que de verdad nos divirtiéramos y bromeáramos y nos riéramos, porque para esta persona... Eso no es de Dios. Exacto, para esta persona eso no era de Dios. Digo, ¿por qué no? Right. Si Dios nos llama a ser alegres, claro. a ser auténticos, a compartir su amor. Y una persona pagada no tiene amor. No. O sea, ¿sí me explico? O sea, una persona que no tiene amor, pues no es alegre. Claro. Entonces... Si tú vas con esa bandera queriendo compartir la palabra de Dios y el amor de Dios, ¿quién te va a creer? No, el que te crea está peor que tú. Exacto. Una cosa que quiero también dar énfasis en esto, como tú dices, patrona, claro que el pecado no es limitante, pero sí es importante, especialmente en este tiempo de Cuaresma, la práctica de la confesión, por ejemplo. Claro, de la reconciliación. Sí, tomar en cuenta ese sacramento. Oye, patrona, un día vamos a hacer un podcast de una semana solamente en los sacramentos. Porque si la gente entendiera el poder del sacramento y la gracia eficaz que fluye a través del sacramento y que uno recibe para la sanidad de nuestras almas y para la sanidad de nuestra libertad corrompida, ¿verdad? Porque cuando hablamos de una persona que está en un pecado, una adicción, su libertad ha sido corrompida al punto de que no tiene voluntad propia, está dominada. Claro, eso se dice que es una libertad corrompida, así dice San Agustín y San Tomás de Aquino. Hablan de una libertad corrompida que solamente puede ser sanada a través de la gracia de Dios. Ahora bien, en ese proceso de sanidad y de volvernos a Dios, no es que Dios ha dejado de ser Dios, ni Dios ha dejado de ser nuestro Padre, ni mucho menos Dios ha cancelado sus propósitos en nuestras vidas. Siguen vigentes. Y es más, patrona, yo creo que muchas veces las personas que ¿verdad? A veces se autocastigan, lo cual yo no creo en eso. Pero lo hacen porque aman tanto a Dios que no entienden por qué están pecando. Y lo que ellos no entienden que eso es falta, eso es ego. Aunque no lo entiendan ellos. O sea, eso es ego. Porque Dios, o sea, es como que ¿cómo es posible que yo peque? Oye, ¿quién te crees que eres? Claro. O sea, eres humano. Pero vemos que en esa relación corrompida, tu libertad corrompida, hay un Dios que te sigue amando, que te conoce a profundidad. Yo me acuerdo que yo he hablado con tantas personas en esos momentos y yo le digo lo siguiente, mira, en tu corazón hay una foto del hombre que tú quisieras ser, del hombre que tú quieres ser, del hombre que tú sabes que fuiste creado para ser. ¿Sabes que cuando Dios te mira a ti, Él mira la foto? Y por eso se desplaza contigo. Porque no está mirando lo que tú ves. Él ve esa foto
de quien Él sabe que tú eres. Y por eso Dios sigue bendiciéndonos y sigue dando, ¿verdad? Y tú dices, y en esos momentos tú dices, Dios mío, es que ¿por qué me sigues dando si yo soy tan malo? Si yo soy... Es para que entiendas que yo conozco tu corazón. Yo soy un padre bueno. Yo no voy a dejar de amarte y de darte porque tú pienses algo que yo no pienso de ti. Y para que tú te reconozcas en ese amor. Claro, que claro. yo te estoy dando. Y te abandones en Él. Sí, exacto. ¿No? Y eso es parte de este proceso de hacer lo que Dios hace. Tiene que ser que yo recibo lo que Dios me da en preparación de hacer lo que Él quiere que yo haga. Y o sea, this is the process, como decíamos hace un tiempecito. Cada visión tiene una misión, cada misión tiene instrucciones. Hay un proceso para todas estas cosas. Entonces, cuando hablamos de esto del capítulo, vamos a ver el capítulo 28, donde vemos lo mismo repetido que vimos aquí. Vemos que hasta suena casi igual cuando Jesús le dice a ellos, en el versículo 16 del capítulo 28, que dice: así pues, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús le había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se le acercó y a ellos les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñales a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el final del mundo, ¿verdad? Entonces, Jesús de nuevo dando su autoridad, pero con instrucciones. Oye, patrona, autoridad con instrucciones. No autoridad... A ver lo que ustedes hacen. O sea, hay algo que ya Dios nos ha dado que hacer. Y cuando queremos mal emplear, entonces, de nuevo, esto aquí me está hablando mucho de que a lo mejor es una razón por la cual estamos viendo la decadencia, la caída y no estamos viendo un crecimiento como quisiéramos ver. Y por eso, de nuevo, estamos, y le pido a ustedes, cafeteros, que en esta cuaresma, yo sé que muchos de ustedes hacen ayuno, hacen, ¿verdad? Por favor, incluyan este avivamiento virtual que estamos buscando nosotros en este Café con Cristo, Café con Potencia, porque a veces, patrona, Dios elige momentos y caminos que quizás dijera tú, wow, ¿por qué no puede suceder un avivamiento virtual a través de nosotros que luego se expanda por el mundo? Imagínate gente haciendo y viviendo solamente para ver la voluntad de Dios y el poder de Dios siendo desplazado entre todos. Wow. Sí, claro. No, y eso requiere de mucho compromiso, de mucho, o sea, como decíamos al principio, de un amor realmente transformador, un amor radical. Yes. ¿No? Yes. Sí. Y no el amor tiene que, de nuevo, caramba, es el compromiso de ese amor, patrona. Es el totalmente nosotros despegarnos y desunirnos de todo lo que no nos permite vivir este amor, este llamado a la potencia a la cual Dios nos ha llamado, ¿verdad? Oye, en todo esto queremos compartir lo siguiente, patrona, porque esto para mí es importante en la parte de los procesos de cómo Jesús enseñaba a sus discípulos. Que deben de ser como también nosotros lo hacemos con los discípulos o con las personas. O sea, esta palabra de discípulos no me... O sea, la utilizo porque entiendo lo que dicen, ¿verdad? Pero no es una palabra que es parte de mi vocabulario diario, de verdad, de estamos haciendo discípulos, ¿verdad? O sea, el discipulado. Sí, pero sí es un lenguaje muy bíblico y muy apropiado. Para mí es contextualizar eso en una palabra como que o sea, ¿qué es un discípulo? Una persona que ama, que cree, que camina bajo ciertos estándares, ¿verdad? Pero yo quiero partir aquí 4 etapas de discipulado para seguir con el tema, ¿verdad? que Jesús utilizaba en su entrenamiento. So, el primero es: yo hago, tú observas. Jesús hacía y luego le decía: observa cómo yo hago. Y esto es igual. Oye, esto es igual a todo. Por ejemplo, tú quieres ser electrician,
plumber, cualquier trabajo, ¿verdad? Esos trabajos que son blue collar, ¿no? Le dicen esos trabajos que son manuales, que son cocinar, todo eso, ¿verdad? O sea, todo, casi todo eso. Lo primero es, yo hago, tú miras. Lo segundo es, yo hago, tú ayudas. ¿Ok? Lo primero yo estoy haciendo, tú estás mirando, observando. Lo segundo es, yo hago, ahora te toca ayudarme a hacer. Pásame el wrench. Pásame aquello, ¿verdad? Luego se pasa en, tú haces, yo te ayudo. ¿Ok? Y lo último, tú haces y yo te observo ahora. Esos son procesos, o sea, de nuevo, básicos de entrenamiento y de proceso de crecimiento que Jesús utilizaba con sus discípulos y que es parte de cualquier programa o cualquier método de enseñanza. Lo repito para la gente que está tomando nota, ¿verdad? Yo hago, lo repito voy a repetir estos pasos para que hay gente que toma nota. Yo hago, tú observas. Yo hago, tú ayudas. Tú haces, yo ayudo. Tú haces, yo observo. Son los 4 pasos donde si lo aplicamos esto a lo que es el proceso de crecimiento espiritual y a la maximización de tu potencial, ¿verdad? Hay gente que me llaman, ay, yo creo que tú me ayudes a este proceso. Y yo, oye, espera. Es que tengo que preguntarte 1,000,000 de preguntas antes de entrar en la maximización de potencial. Claro, hay que saber porque dónde hay estás. un proceso, ¿verdad? Sí. Y estos son procesos que Jesús mismo utilizaba bíblicamente hasta ver el crecimiento de sus discípulos. Llegó un momento donde él tuvo que irse ya y dijo, bueno, ahora les toca a ustedes. Curen, sanen, hagan, ¿verdad? Pero ya yo he tenido un tiempo con ustedes, les he enseñado, y claro, van a meter la pata, lo van a hacer mal, pero voy a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos. Estoy disponible, camino contigo, no te he abandonado. Y yo creo que, patrona, para nosotros hacer lo que Dios hizo, es importante tener un proceso de aprendizaje que se asimile a lo que Jesús hacía. Claro. ¿Sí me explico? De nuevo, si tú estás haciendo lo que Jesús no hacía, please, deja de hacer lo que estás haciendo. Y eso es también en cuestión de discipulado, de crecimiento, de apostolado, de crecimiento, de ministerio. A veces hay tantos métodos que tú dices, oye, ¿de dónde sacaste eso? No, que yo leí un libro que... ¿Qué libro? Fue la Biblia. No, you know what I'm saying? Like, it's just for me a veces como que me molesta un poco cuando queremos ser tan relevantes que nos volvemos irrelevantes. Que ahorita mucho de eso. Right? También, sobre todo, claro. ¿Verdad? Claro, o sea, claro, queremos ser tan... Pero Sí. es otra vez volvemos a lo mismo, David. O sea, ¿cuál es la intención del querer ser relevantes? Right. O sea, ¿desde dónde viene? Eso no viene del corazón. No. Eso viene del ego. Claro. ¿No? Entonces, cuando partimos de eso, ¿no? Y queremos ser más que los demás porque queremos lucir más, entonces no estamos entendiendo la encomienda. Right. ¿Sí? Y bueno, yo lo tomo también desde el contexto de una paternidad y una maternidad sana. Claro. O sea, correcto. si tú de verdad quieres ver a tus hijos Correcto. actuar correctamente, Correcto. comportarse correctamente, con valores, con principios, con educación. Tienes que practicar esto, lo que acabamos de decir. Tú tienes Yo que hago, hacerlo, porque ellos miran. de nada sirve que tú le digas a tu hijo o a tu hija, es que cuando tú llegues a un lugar, tú tienes que saludar de mano y tienes que saludar a Y todos. tú no lo haces. Cuando tú entras, como Juan por su casa, Claro. y no das ni la mano ni los buenos días. Ahí te O sientas sea, ahí y agarras... Y eso es por dar un ejemplo Claro. burdo y Sí. simple. Sí. Pero hay cosas que son tan importantes y que ahora hoy en día en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en el mundo tan loco en el que vivimos, que, por ejemplo, el tema del teléfono, Claro. ¿ves? O sea, tan simple como eso y tan complicado que es, Right. ¿no? Que pasamos tanto tiempo conectados Yeah. a las redes sociales, al internet, porque todo está sucediendo ahí. O sea, si tú no estás conectado ahí, ya te perdiste de las noticias alrededor del No, mundo, ya. las noticias locales, lo que pasó en la escuela de tu hijo, porque tus comunicados te los mandan por ahí, ya no te mandan nada en papel. No, ya todo. ¿no? Sí. Pero estás con esa batalla de que tus hijos pasan mucho tiempo en el celular. Claro.
pero pues tú también. Of course. Entonces, Of course. Ellos están haciendo lo que te dan a ti haciendo. Y eso das un buen punto ahí, patrona. De nuevo, si estás haciendo lo que Jesús no hacía, deja de hacer lo que estás haciendo. ¿Sí me explico? O sea, de nuevo. Y todo, obviamente, un disclaimer, pues ¿verdad? Claro, por favor, o sea, tampoco sean... Jesús no amamantaba a nadie por el pecho. Jesús no tenía babies. Jesús no, o sea, hay muchas cosas, por favor, no exageremos. O sea, hay cosas que tú entiendes lo que estamos diciendo, ¿verdad? Sí, o sea evalúen su vida y vean qué aplica y qué no aplica, ¿no? O sea, aquí no estamos diciendo de que jamás usen el celular. Claro. Sí, o sea. Hijos del diablo. Claro, pero, o sea, vean cada notificación que suene, blink, otra persona para el infierno. ¿Cómo les está hablando esto a su corazón, ¿no? O sea, qué cosas están sucediendo en su vida que a lo mejor sí tendrían que dejar de hacer porque pues, les está distrayendo de su propósito, de su misión, de su tiempo para ustedes mismos, para crecer, para alimentar su espíritu, para pasar en familia, para dedicar a lo mejor a un llamado que desde hace tiempo están teniendo, pero por estar enfocados en otra cosa. Claro. No lo han podido hacer, ¿no? Otra cosa que queremos decir antes de terminar en este momento el podcast, este episodio, es decir que estas etapas de enseñanza son patrones y principios bíblicos. Y yo creo, patrona, que muchas veces se nos olvida, hablando de hacer lo que Dios hacía o lo que Jesús hacía, son patrones y principios bíblicos. Y a veces hay muchas personas que no entienden estos procesos, ni patrones, ni principios, porque están tratando de reinventar lo que ya fue inventado. ¿Sí me explico? Es volvernos a la palabra de Dios, volvernos a los principios de Dios, volvernos a lo que dice Dios, a lo que hace Dios. O sea, es volvernos a esas cosas. Y este tiempo de Cuaresma es un tiempo propicio y perfecto para tú volverte de todo corazón a Dios. Pedirle a Dios que haga en ti un corazón nuevo, un corazón agradable, un corazón puro. Y que tú digas, Señor, he fallado, tú lo sabes. Pero quiero volver a ti porque quiero hacer lo que tú hacías. Quiero soñar lo que tú sueñas. Quiero vivir como tú vivías. Y estas son oraciones, patrona, que son oraciones del corazón del Padre. O sea, no estamos pidiendo algo que Dios no quiere para nosotros, ni que Dios nunca soñó para nosotros. El momento que un hijo le dice a la mamá algo que ella estaba orando. Es que, patrona, es que tú estás orando, Señor, que mi hijo tal cosa, y luego ven tu hijo y te pide lo mismo que tú estás orando. Tú te alegras. Dice, está pidiendo la oración de mi corazón. Pues el Padre también se alegra con sus hijos cuando nosotros pedimos la oración de su corazón. Y eso motiva, eso cambia, eso bendice. Así que esperemos que este podcast, este episodio te haya ayudado y te haya no motivado, inspirado a tomar el siguiente paso en tu vida y a entender que Dios te ha llamado a maximizar un potencial que ya en ti existe, pero que parte de esa maximización es hacer lo que Él hizo y hacerlo como Él lo hizo para un pueblo que en este momento requiere y necesita urgentemente ver a un Dios que les ama y les ama al punto de alcanzarles y bendecirles, y que tú eres esa bendición para esa persona. Así que Dios te bendiga, y si Dios quiere, nos vemos el lunes. El lunes, primeramente Dios. Wow. Bueno, happy weekend, mi gente. Pórtense bien. Estamos en Cuaresma. No se me pongan, como dicen por ahí, al garete. Una palabra que no sé. Ese boricua. Sí, okay. ese boricua. Maide me entiende. Todos los boricuas me entienden. No se pongan al garete este fin de semana. Mantengan su compostura y su postura. Vayan a apoyar al Fish Fry de su parroquia. Ah, ¿verdad? Que, sí. Oye, mira, el Fish Fry de mi parroquia es lo máximo. Es bueno. Es riquísimo. Hay que ir entonces. Mira, se llena, pero que no sabes que a veces se les acaba el pescado. Y sabes que algo bien bonito quiero compartir yo aquí para que vean también. Y ya está hambre, muchacho. Lo bonito que es. Yo como es lo que iba a decir. Caramba, ¿dónde es el fish fry esta noche? Salgan corriendo. No, muchacho. El llamado a hacer lo que Dios hizo, que es servir. Así es. Y la Cuaresma siempre nos da oportunidades de servir. Yes. Y, por ejemplo, en esto del Fish Fry, el Fish Fry de mi parroquia está liderado por unas mujeres adultas mayores. Que esas señoras yo las admiro porque
ya son bien mayores, ¿eh? No, esas. Y tú las ves ahí en la cocina. Pero oye una cosa. Híjole. No le quites ese ministerio. Porque si se lo quita, tú eres el que ellos fríen, no el fish. Oh, sí. ¿Oíste? Ahí nadie entra. No, ey. No, cuidado. La señora está ahí que casi mete la mano en la olla, pero no le quite su espátula porque... Pues mi gente, Dios te bendiga, que comas mucho fish y mucho fry